Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 41. Nwell K. Whitney. José y Emma Smith dejaron Nueva York con Sidney Rigdon y Edward Partridge para ir a Kirtland, Ohio. Cuando llegaron a Kirtland a principios de febrero de 1831, José se detuvo en la tienda de Nwell K. Whitney. Whitney y su esposa Ann eran conversos recientes a la iglesia, pero todavía no habían conocido al profeta. José entró en la tienda, extendió la mano sobre el mostrador y dijo: Nwell K. Whitney, usted es el hombre. Cuando Nwell expresó que se encontraba en desventaja, ya que no conocía a la persona con la que estaba hablando, el profeta respondió: soy José, el profeta. Usted ha orado para que viniese, ahora, ¿qué quiere de mí? Emma Smith estaba embarazada y esperaba tener gemelos en un par de meses, y los Whitney invitaron a José y a Emma a quedarse con ellos en su hogar. Sin embargo, José y Emma necesitaban un lugar más permanente para vivir, al igual que Sidney y Phoebe Rigdon. Con su conversión a la iglesia, los Rigdon habían renunciado a la oportunidad de vivir en un hogar que la antigua congregación de Sidney había edificado para ellos cuando él era ministro en Mentor, Ohio. Lyman Capley, que tenía una granja extensa en Thompson, Ohio, alrededor de 32 kilómetros al este de Kirtland, ofreció proporcionar casas y suministros para José y Sidney. José oró y recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 41, que indica que los santos deben edificar una casa para el profeta, y que Sidney Rigdon viviera como mejor le pareciera. José y Emma se quedaron con los Whitney solo por algunas semanas, y después se trasladaron al hogar de Isaac Morley, mientras los santos edificaban una pequeña casa de madera para ellos en la granja Morley. Edward Partridge. En otoño de 1830, 4 muchachos de unos 20 años llegaron a la puerta de la tienda de sombreros de Edward Partridge, en Painesville, Ohio. Al escuchar el extraordinario relato de una restauración de la autoridad y la revelación de escrituras nuevas, Partridge los llamó impostores, y les dijo que se marcharan. Pese a todo, después de que se fueran, Partridge envió a uno de sus empleados tras los hombres con el fin de comprar un ejemplar del libro que llevaban, llamado el Libro de Mormón. Partridge y su esposa Lydia estaban buscando una iglesia que enseñara la simplicidad del Evangelio del Nuevo Testamento y diera pruebas de la autoridad divina para dirigir la iglesia. Al escuchar el mensaje de los misioneros, Lydia reconoció la verdad que conocía de las enseñanzas de la Biblia y se bautizó. Partridge siguió sin convencerse, pero tras viajar a Nueva York para conocer al profeta José, él también se bautizó. Más o menos al mismo tiempo, José Smith recibió una revelación en la que el Señor hizo la siguiente promesa a Edward Partridge: recibirás mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino. Con esta convicción, el Señor llamó a Partridge a predicar el Evangelio como con voz de trompeta. Partridge se marchó a compartir su nueva fe con sus padres y hermanos en Massachusetts. Aunque sus familiares fueron en su mayor parte poco receptivos a su mensaje, Partridge cumplió su mandato de predicarles el Evangelio. El 4 de febrero de 1831, inmediatamente después del regreso de Partridge a Ohio, José Smith recibió una revelación, que es actualmente Doctrina y Convenios 41, en la que se llamaba a Edward Partridge a servir como el primer obispo de la iglesia, que llevaba 10 meses organizada. El oficio de obispo fue uno de los primeros oficios del sacerdocio que se restauraron en esta dispensación, y al igual que el resto de oficios, se recibió una explicación de los deberes del obispo línea por línea. A diferencia de los obispos actuales, Partridge no solo recibió la instrucción de ser ordenado obispo de la iglesia, sino también de dejar su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. Sin manual ni predecesores vivos, es posible que Partridge se preguntara cuál era exactamente el servicio de la iglesia que debía llevar a cabo. Afortunadamente, unos días más tarde, José recibió una revelación que contenía más información sobre sus deberes como obispo. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.